¿Cómo está, maestro Carlos? Un placer Bien. que nos pueda acompañar. Vamos a dar entonces inicio formal a nuestra estrategia. Sí. Vale, maestro. Bueno, Vale, muchísimas gracias, maestro. Bienvenidos a todos ustedes. Hoy, jueves 19 de mayo de 2022. Es un placer enorme poder contar con ustedes en esta estrategia Masterclass Presents. En el día de hoy, y bueno, y dando sus pinitos como experto en esta masterclass, recordarles a ustedes que la masterclass hace parte de las 52 estrategias que para la gestión de la investigación se han diseñado para poder llevar a otro nivel los procesos de investigación, pero también ese conocimiento, esa transferencia, esa gestión de conocimiento que maestros como Carlos Arturo nos va a compartir en el día de hoy. Nos acompaña entonces el maestro Carlos Arturo Gutiérrez Suárez, psicólogo, especialista en gerencia en riesgos laborales, en educación, investigador junior, acorde a la convocatoria de MinCiencias, y está actualmente adherido al nodo de sexualidad y género de Ascofaxi, la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología. Maestro Carlos, es un honor que su merced nos acompañe hoy desde el Centro de Operaciones Académicas adscrito a la Rectoría Santanderes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto. Muchas gracias, maestro, por permitirnos hacer parte de este maravilloso proceso de enseñanza-aprendizaje y gracias por permitirnos también escucharlo en esta masterclass con el tema Interconectando la sexualidad, una disertación que reconozca el trasfondo de los mitos sexuales. Un tema que nos afecta no solo como seres humanos, no solo como profesionales, también de un proceso transformador para todos aquellos que están a nuestro alrededor y bueno, empezando por uno mismo. Maestro Carlos, muchas gracias. Bienvenido. Los micrófonos son suyos. vale. Muchísimas gracias, maestro Oscar, por ese preámbulo tan espectacular. Ofrezco pues disculpas de la perrita ladrando de fondo, es algo que nunca se puede llegar a medir cuando uno dicta talleres Maestro, o encuentros desde la virtualidad. Eso demuestra que estamos en vivo y en directo. Tal cual. Entonces, dentro de esta ponencia, pues les comparto este pensamiento de Nietzsche. Me parece bastante interesante precisamente por el tema de que amar la sexualidad es amar a la vida, es la veneración de la creación de vida, es la afirmación del triunfo de la vida sobre la muerte. Que de hecho Nietzsche lo dice en el libro del Crepúsculo de los ídolos, como se filosofa con el martillo. ¿Y por qué lo traigo puntualmente? Porque dentro de la sexualidad se suele interpretar una visión netamente reproductora, por ejemplo, de que la sexualidad es únicamente la creación de vida, pero si bien es cierto, tiene que ver con ese componente, la sexualidad tiene que verse con amarse a sí mismo, tiene que ver con amar la vida en general, tiene que ver con darse esa oportunidad de cambiar, de triunfar, de explorar, de reconocer elementos propios que se deben de indagar, que se deben de explorar, que se deben de disfrutar. Entonces, me parece bastante particular pues, la cita de Nietzsche y por eso pues, la traigo a colación. Luego tenemos lo que sería el tema de qué son los mitos en sexualidad, ¿no? Y dentro de esos mitos en sexualidad, me gusta, por ejemplo, mencionar a los dioses griegos puntualmente, porque en este curso, pues les mencionaba previamente que esta estrategia se deriva de un curso llamado CPC, Selectiva en Sexualidad, y se conecta con diversos elementos de investigaciones que he podido desarrollar en mi vida profesional como investigador también.
y colocaba esa parte del dios griego porque la sexualidad a fin de cuentas es una construcción a partir de interacciones del ser humano pues con su entorno, con el tiempo, con la sociedad. Entonces entender que la sexualidad depende precisamente de esas características contextuales influye significativamente en cómo todas las personas interactúan dentro de este espacio o dentro de este escenario. Por eso es que al ver, por ejemplo, a Zeus, quien normalmente se retrata como este dios olímpico que llega y tiene una sexualidad bastante diversa, que disfruta como tal de todo lo que es ese componente erótico y afectivo, vemos que también, dependiendo del contexto, se da entonces lo que son el tema de los mitos y la forma en que el mito impacta negativamente dentro de la sexualidad, porque a fin de cuentas el mito o el mito sexual, más que el mito en general, sino el mito en sexualidad, tiene que ver con aquel conjunto de creencias que son falsas, que están cargadas de afectividad, que están cargadas de estigmatización hacia el sujeto, de cómo discriminan, tildan como pervertido, depravado, cuando se presentan conductas sexuales y que a lo largo del tiempo han ido transformándose, se han ido ajustando pues precisamente a esas etiquetas que están dentro de lo que se considera normotípico a fin de cuentas. Luego, contextualizándolo y haciendo ya todo el transbordo a lo que es Latinoamérica, a lo que es LATAM, se hace un ejercicio de hablar de los diferentes mitos en torno a 3 países de Latinoamérica, que son bastante representativos. El primero tiene que ver con Perú. Se habla sobre los 10 mitos sexuales en Perú y se toma la información de lo que es el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, del 2015. Y ellos en su guía pues recopilan todo el tema de lo que es educación sexual, que es interpretada como esos elementos que están allí. La primera parte voy a empezar de lo que es izquierda hacia derecha. Entonces tenemos de la primera lo que es la interferencia de la escuela con la educación de los padres en el hogar y cómo entonces el tema de hablar sobre educación sexual en un contexto escolar se tiende a interpretar precisamente como aquella interferencia o aquel malestar que van a reportar los padres sobre lo que es hablarle de educación sexual a los hijos, porque dicen cómo se les ocurre llegar a hablar sobre esas temáticas cuando son niños o cuando son adolescentes, porque de hecho de allí se desprenden otros mitos, pues ahorita los vamos a mencionar, pero que también tienen que quedar como el consciente pues, de las personas, ¿no? Entonces luego tenemos el siguiente que dice ir en contra de una educación en valores y normalmente asocian el tema de la educación sexual con lo que es simplemente, y yo lo conecto con el siguiente mito, que es hablar de sexo, hablar desde una perspectiva coital, netamente, desde una perspectiva de incitar a la sexualidad, que también lo conecta con el siguiente, que es una búsqueda constante de placer, desde una perspectiva un poco hedonista, ¿no? Entonces, el imaginario que se tiene y las representaciones sociales que están asociadas a dicho imaginario es de que la sexualidad o la educación sexual es únicamente para hablar sobre sexo o para llegar y decirles, no, vayan y exploren, tóquense, hagan, no sé, meramente orgías, hagan la panacea sexual, básicamente. Es lo que los padres tienen dentro de ese imaginario y esas representaciones sociales, cuando de hecho hay investigaciones, que pues más adelante lo vamos a mencionar, que hablan de lo contrario. Entre más se conozca o se tenga una educación sexual, es más probable que las personas debuten en el tema de su inicio sexual a una edad mayor, porque entienden y comprenden que el tema de estar confiado a nivel corporal, a nivel emocional, a nivel psicológico, de llegar y decir, yo ya estoy en competencias de tener una vida sexual, requiere entonces un conocimiento previo. Entonces es algo bastante particular y por eso todavía forma parte de esos imaginarios y de esos mitos, ¿no? Luego tenemos el tema de que es deber ajeno, que no forma parte de mi responsabilidad. Ese lo coloco de último allí en ese gráfico precisamente porque recopila todos los otros. ¿En qué medida? En la medida en que, por ejemplo,
Normalmente cuando se habla sobre educación sexual, la gente dice, pero ¿eso qué utilidad tiene? ¿Qué propósito? ¿Por qué las instituciones educativas deberían de enseñarlo? Eso no es un curso, no es una materia que se puede calificar. No, pero aún así tiene que ver con el hecho de que el tener una educación sexual te permite ejercer tu vida sexual con conciencia, y cuando la ejerces con conciencia, entonces tus prácticas sexuales van a tener la tendencia, perdón, de ser saludables, de llegar y reconocer pues, en qué momentos hay que utilizar preservativo, cada cierto tiempo ir a aplicarse exámenes, reconocer su estado en salud, porque es algo pues, de lo que es consciente. Y en la medida en la que yo soy consciente y sensibilizo a mi pareja, sensibilizo a esta persona con la cual tengo encuentros sexuales, y no necesariamente sea la pareja, voy a poder transformar pues esos mitos que giran en torno a la sexualidad y el hecho de que vivir su sexualidad de manera plena tiene que ver entonces con reconocer esos elementos de la responsabilidad de tratar con el otro, de hablarlos, de llegar a comentar información pues importante cuando se decide voluntariamente tener una relación de pareja, o cuando voluntariamente se decide tener encuentros sexuales sin formar parte dentro de lo que es la figura pues, de relación de pareja, también es válido. Luego tenemos entonces el tema de estimular el inicio sexual de forma prematura, y aquí cito puntualmente al meme de los Simpson, en donde la esposa del pastor llega y dice, quiere empezar en los niños, y lo grita con esa emoción y demás, porque realmente el imaginario o el mito que existe a nivel de educación sexual y que incluso después se conecta con los otros dos mitos, tiene que ver es con eso, con que hablar sobre sexualidad significa que les estamos diciendo vayan y tengan relaciones sexuales, que incluso decían, no, vayan y tengan orgías y demás. Ese es el imaginario. Lo ven, incluso lo tildan con elementos religiosos, lo tildan con Sodoma, Gomorra, lo tilden con, por ejemplo, si habláramos desde los griegos, con todas esas orgías que se daban dentro del mito griego. Y no, no es así. Educación sexual simplemente tiene que ver con un reconocimiento, un conocimiento sobre sí mismo y sobre cómo puedo llegar a interactuar con otras personas a nivel erótico y a nivel afectivo, y tener responsabilidad a partir de eso. También las personas que dicen, no, eso no es importante para la vida. Mírenme, yo llegué y nadie me enseñó, yo me documenté, vi videos, vi revistas, y ya con eso ya conozco y soy diestro en el tema. Cuando el tema de la sexualidad no solamente tiene que ver con lo que se ve de esa forma, de hecho, gracias a esas fuentes de información, como revistas pornográficas o como por ejemplo videos pornográficos, es que se generan entonces una distorsión de los cuerpos, se genera una distorsión de lo que es la sexualidad realmente, de lo que es el tema del coito y las relaciones, porque parten de cuerpos absurdos que están diseñados específicamente pues para contribuir con esa industria como tal. Entonces se parten desde esos imaginarios, y luego cuando se enfrentan a la realidad quedan con unas confusiones, quedan con inseguridades, y por eso también llega a ser tan importante hablar de estas temáticas en diferentes contextos. Y el otro inconveniente que es bastante clave a la hora de hablar de educación sexual es que normalmente las personas asocian a educación sexual con lo que es un tema de simplemente de relaciones sexuales, de coito, cuando no es así. La educación sexual, en función del rango de edades, se va a ir ajustando. ¿Para qué? Para que sea acorde desde lo que es la niñez hasta lo que es la adultez. Tienen que hacerse los ajustes, y por eso es tan importante la labor que los profesionales en el área de la salud y en el área, por ejemplo, de salud mental, que serían los estudiantes de psicología, los psicólogos en formación, el tema de llegar a trabajar cómo se puede particularizar precisamente dependiendo de la población, ¿no? Y por último, dentro de la educación sexual se suele entender o se asocia ese mito con el hecho de que no, la persona va a estar en un taller de sexualidad, entonces fijo van a decir, no, a qué edad inició su vida sexual, qué pasó, no sé qué, y lo van a exponer, se van a burlar, va a pasar tal cosa. Entonces realmente forma parte de un mito. El tema de la educación sexual no va a preguntar ese tema de detalle. El tema de la educación sexual es llegar y hablar sobre otros elementos que son más importantes y que van acorde a la edad en la que me encuentro. ¿Listos? Luego tenemos entonces a nivel de México.
aquí conectamos con los mitos, pero entonces a lo que es el embarazo no deseado. Y en este caso son 6 mitos, y la fuente es de Guzmán, 2020, y Guzmán 2020 es el autor que publica un documento sobre lo que es el ICPAD, si no me falla la memoria, las siglas de la asociación como tal. Y allí apunta a describir que los embarazos no deseados ocurren normalmente por un desconocimiento asociado a los siguientes tópicos: que el adolescente que se embaraza sin planearlo es porque fue irresponsable y porque no se cuida. Y no necesariamente ocurre eso. La cantidad de personas que llega a quedar en embarazo, por ejemplo, simplemente puntuándolo con el hecho de ese mito de que no, durante la menstruación se pueden tener relaciones sexuales sin preservativo, porque en esa etapa, como está liberando lo que es el endometrio, entonces no va a haber fecundación. Cuando no, cuando hay estudios que dicen que sí, está una parte liberando, pero si la mujer llegó a liberar 2 al mismo tiempo y uno se libera después o hace todo el tema de la menstruación posteriormente, perfectamente puede quedar en embarazo. Y se estaba cuidando y está haciendo todo el proceso, pero por ese desconocimiento, por ese mito, queda en embarazo. O por ejemplo, casos en donde la mujer no, está planificando, pero dentro de esa planificación tiene una condición fisiológica que lo que es el método de planificación, ya sea pastillas, ya sea epidérmico y demás, genera un cambio. Tenía una condición que no le permitía estar en embarazo, pero luego después de la medicación puede llegar a quedar en embarazo. Y esta persona, como estaba confiada de que no podía quedar en embarazo y no cumple con los tiempos específicos, pues puede concebir, ¿no? Y entonces ahí hablamos de un embarazo no deseado, y la persona estaba planificando, estaba ejerciendo, pero ocurrió una eventualidad y por eso quedó embarazada. Entonces ahí es lo que hay que llegar a apuntar, de que si bien es cierto, hay muchísimos embarazos, por ejemplo en este caso lo mencionaba con embarazos adolescentes, por desconocimiento. No solamente ocurre por eso, es que a veces ocurren eventos que no están dentro de lo controlable, que uno lo espera utilizarlo, y que por eso hablar sobre la educación sexual y, por ejemplo, decir, para tener una mayor protección, utiliza 2 métodos: utiliza el método de barrera y un método, por ejemplo, un método químico para llegar a tener mayor respaldo frente a embarazos no deseados. Y otra cosa, hablando de educación sexual, el único método que te permite prevenir infecciones de transmisión sexual es el método de barrera. Y hay personas que dicen, no, es que yo me cuido, yo solamente tomo pastillas, pero no es solamente cuidarse por un embarazo no deseado. La educación sexual también abarca elementos como el tema de la prevención de infecciones de transmisión sexual. Luego sigue que con la cantidad de métodos anticonceptivos que existen en la actualidad, no debería haber tantos embarazos adolescentes. Pero estamos en LATAM, partimos de ese principio. El tema de llegar y brindar todas las estrategias de salud pública a toda Latinoamérica es bastante complicado. Si solamente partiéramos de Colombia, Colombia es un país que gran parte de su población no está en centros poblados, está en ruralidad. Y que lleguen esas brigadas sobre todo lo que es el tema de educación sexual, que tiene también un componente pues, cultural muy arraigado, de que la sexualidad se tiene que vivir de una forma bastante particular, de como de no tener esa apertura como tal, pues representa entonces una gran brecha que imposibilita que las mujeres que no puedan ejercer pues, su sexualidad de manera saludable, que ellas puedan proyectar cuándo y dónde puedan llegar a tener relaciones sexuales. Aparte de cuándo y dónde pueden tener relaciones sexuales, es cuándo y dónde deciden tener su hijo, cuándo ejercer su rol de materna, su maternidad como tal, planificarlo, proyectarlo. Luego tenemos lo que es dar información sobre métodos anticonceptivos a los adolescentes. Es más que suficiente para que los usen, que es algo que también se tocaba en el elemento de educación sexual, ¿no? Que creían que era únicamente mencionar eso y ya a razón de eso no podrían, o que todos iban a empezar a tener sus relaciones sexuales. Luego tendríamos lo que es el aborto puede causar infertilidad, sobre todo en mujeres adolescentes, cuando no necesariamente. El aborto, por ejemplo, cuando estamos hablando del aborto desde los 3 causales que están aprobadas para Colombia, sí, o sea, cuando se genera un aborto controlado, sí va a generar un impacto
en el organismo de la mujer por la alta carga hormonal que va a recibir para hacer lo que es el tema del aborto, el aborto controlado. Pero eso no significa que entonces va a quedar infértil. Y también algo clave, el tema de hablar sobre el tema de embarazos no deseados y sobre estos métodos que vienen establecidos ya por ley, es importante precisamente para que las personas puedan ejercer su derecho dentro de todo el componente, puedan también realizar pues las acciones dentro de los tiempos establecidos. Luego sí que lo que las niñas, niños y adolescentes son cada vez más precoces y sexualmente irresponsables, cuando no es necesariamente eso. Lo que pasa es que hoy en día ya se tiende a visibilizar con mayor facilidad, pero perfectamente nuestros abuelos, por ejemplo, nuestras abuelas, se casaron a los 12, 13 años, 14 años, tuvieron hijos a los 15, 16, y tuvieron no solamente uno, tuvieron 7, 8, 12, 15 en el caso de mi nonita. Entonces vemos que existe ese tema del inicio de su sexualidad y el tema de ejercer su maternidad sin tanta previsión, ¿no? Entonces no es algo que solamente hoy en día se visibilice, es que antes no era tan notorio, no se documentaba con tanta frecuencia, culturalmente era más aceptado, que era lo que comentaba al principio. Luego decían, todas las mujeres que se embarazan finalmente acaban deseando la maternidad y aceptando el embarazo. Y no, existen, y los psicólogos en formación van a entender que existen diferentes elementos que juegan un rol importante, ya sea a nivel hormonal, a nivel psicológico, a nivel de historia personal, en ese derecho de ejercer la maternidad, ¿no? Luego tenemos con Colombia y el tema de la discapacidad. Entonces, por la parte de discapacidad sexual, y esta fuente se toma de lo que es la Oficina de Promoción Social del Ministerio de Salud, MinSalud, en el 2018, y habla entonces sobre cómo la discapacidad focalizada o organizada en lo que es discapacidad intelectual y discapacidad física tiene que ver con unas formas puntuales de interacción, ¿no? Entonces, cuando dentro de la discapacidad intelectual, los mitos se focalizan más en el tema de que no, la persona con algún tipo de discapacidad intelectual, en ningún caso le conviene formar pareja, que no le conviene tener hijos, que no puede tomar decisiones ni se puede proteger. Entonces ahí ya entra a jugar pues un elemento de, bueno, ¿hasta qué punto está el nivel de discapacidad a nivel intelectual que pueda llegar a tener pues esa distinción, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, y eso lo hablamos con el tema de estados de conciencia, alguien que no pueda tener conciencia sobre sí mismo y pues ejercer pues su sexualidad ahí evidentemente no aplicaría. Pero, por ejemplo, en casos con chicos o chicas con síndrome de Down, que deciden tener una pareja también síndrome de Down, los padres, los acudientes como tal, llegan a hacer unos acuerdos y demás, y dentro de ese marco también está bien, ellos tienen su derecho y forma parte de cómo dentro de todo su periodo madurativo y formativo acudieron a un servicio con IPS, con interprofesionales que llegaron a generar pues todo el proceso de entrenamiento y de capacitación en todo lo que es el tema de ser un adulto funcional, y dentro de la etiqueta de ser un adulto funcional está el poder formar una pareja, poder decidir. Luego, por la parte de la discapacidad física, tenemos entonces el tema de que las personas con discapacidad no van a ser sexualmente agredidos. Eso es un mito que a veces se llega a tener, que por ejemplo las personas con discapacidad no pueden tener relaciones sexuales, o que no van a disfrutar de su sexualidad, o que no van a, por ejemplo, a tener ese ímpetu de llegar y decir, no, vamos a hacer algo, vamos a probar cosas diferentes porque no tengo una discapacidad, cuando no es el caso. El tema de la discapacidad física simplemente es una característica que tengo a nivel corporal, pero pues no determina quién soy realmente. El hecho de saber quién soy pues ya tiene que ver en englosar todo un componente de cómo me veo a sí mismo, cómo acepto el mundo y cómo entonces interactúo en función de ello, y también el tema de los gustos y las preferencias van a existir dependiendo de lo que el otro diga. A fin de cuentas, si tú llegas a conectar con una pareja y a nivel emocional, a nivel erótico, a nivel afectivo, conectas, pues a fin de cuentas el tema del amor está condensado, según Stenberg, por 3 elementos: intimidad, compromiso y pasión. Entonces, si llegas a conectar, pues directamente no tendrías que generar ningún inconveniente con respecto a la apariencia física. Sin embargo, vuelvo y retomo el tema de la pornografía, en toda la industria como tal,
que habla sobre cómo se modifica la percepción de la sexualidad y que lo asocian primeramente a lo que es el coito y segundo a lo que es únicamente cuerpos perfectos, cuando no ese es el caso. Luego les comentaba que iba a tener un espacio de break que era para que pudiéramos hablar y luego finalizábamos con otro componente. Entonces, en este espacio es para poder hablar, es cuál es la importancia de hablar sobre la sexualidad, cuál es el imaginario que pues, ustedes, los participantes, tienen al respecto. Los escucho. Profe, qué importante lo que usted mencionaba, todo el mundo dice, no, es que ahora la juventud de ahora es como más a la sexualidad y no, desde antes se vivía, solamente que se veía como normal, de que conseguían marido, y yo pienso que antes los papás como que suena feo, pero querían como salir de sus hijas súper rápido, que consiguieran marido y que otra persona los mantuviera y como quitarse esa obligación de encima. Entonces, por eso era que era tan normal que una niña a los 13, 14 años ya tuviera esposo y tuviera hijos. Sí, por ejemplo, y eso tiene que ver con las características culturales y temporales, ¿no? O sea, la época en la que llegaron a vivir, en donde, por ejemplo, la mujer se veía era como un bien más de la casa o del territorio que tenía la persona, que tristemente se veía desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, es algo que influye significativamente. Y como hoy en día, pues ha ido transformando y ya cambia por completo esa perspectiva y ahora podemos hablar de una serie de elementos importantes. David Vargas, tienes la mano levantada. ¿Puedes hablar? Sí, sí, señor. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Eh, Muy complementando con bien. lo que decía complementando con lo que decía ahorita la compañera, eh, aparte de lo sociocultural que incide muchísimo en los mitos, porque hay muchos mitos que están bien arraigados en los jóvenes, eh, dependiendo de su cultura familiar, social. También hay que tener en cuenta que el factor socioeconómico, la estratificación también juega un papel muy importante en la creencia o construcción de esos mitos que tienen nuestros adolescentes. Yo estaba realizando una investigación con adolescentes en contextos de encierro en la ciudad de Cali sobre los mitos que presentan acerca de la sexualidad y es muy, pues me pareció muy curioso, soy docente de ciencias naturales y en pleno 2022 escuchar mitos como que ponerse un trapo rojo en el brazo izquierdo sirve como un método de planificar eh, y que ha sido transmitido de generación en generación. Entonces, también juegan un papel importante los factores socioeconómicos, culturales, en los que se rodean o se encuentran las personas y hay que tener en cuenta esos factores. Correcto, David. Sí, es algo bastante importante a tener en cuenta y cómo se organiza todo el tema de la intervención y todo lo que es el tema de estrategias de promoción de salud sexual y de prevención de cualquier tipo de afectaciones que puedan generar a la salud sexual, infecciones y demás, todo lo que es el tema de embarazos no deseados. Y sí, en Colombia es muy común encontrar ese componente, ¿no? Yo también tuve la oportunidad de trabajar en lo que es con una empresa constructora y eran unos mejoramientos en diferentes zonas, con población indígena, con población desplazada del conflicto armado, con población campesina, y era llegar a veredas bastante alejadas de lo que es el Estado, en donde pues estaban incluso, era curioso, incluso nos escoltaban lo que eran grupos armados, que nos trataron bien, no al menos, y llegaban y nos decían, no, ustedes hablen sobre lo que es la sexualidad, hablen sobre diferentes temas, en ese caso era sobre el tema de compartir, de cuidar los elementos y los enseres de ese mejoramiento, y uno entendía cómo entonces hoy por hoy existen cifras tan altas de lo que es el tema de
de embarazos no deseados precisamente por ese desconocimiento, precisamente porque no llegan los profesionales o no llegan a veces los suficientes rubros para poder hacer acciones de impacto que puedan llegar a transformar aquellos imaginarios y aquellas representaciones sociales asociadas a la sexualidad, ¿no? Tienes toda la razón. No sé si alguien más quisiera tener la palabra. De esta parte, Profe, o damos pie, ¿sí? ¿Escucha? que sí, que lo que decían los compañeros de que es muy importante hablar, aparte de sexo, sí, tener bien claro los temas como el sexo y sexualidad, que a veces los confundimos. En partes, pues hablarles a los jóvenes sobre las etapas de las relaciones de pareja, ¿sí? Porque muchos jóvenes están saltando como ahorita, tienen una sexualidad precoz debido a que sí, no están abiertos a estos temas, desconocen mucho y pagan pues las novatadas. Muchas veces, y he sabido de casos, profesor, de los chicos cuando empiezan a entrar en su pubertad, su edad de 12 años de su desarrollo, algunos, en casos que he escuchado, que han tenido su actividad sexual hasta con, por ejemplo, el caso cuando se la pasan mucho con los primos o primas, sucede, he sabido de casos donde han embarazado hasta sus familiares, sus primos y sus primas, debido a que pues, sobre los temas del noviazgo, cuando es idealización, el enamoramiento y que luego sigue el noviazgo, para que tengan claro cómo es. Claro, Mariluz, es algo bastante importante. El tema del incesto, por ejemplo, que hoy en día se tilda como algo tan negativo, pero que realmente hace muchos años era muy normal. De hecho, eran familias que llegaban y tenían, se casaban con el primo, con la prima, precisamente para mantener todo lo que era el tema de los bienes y el dinero dentro de la misma familia. Y eso trae consigo una serie de enfermedades, por ejemplo, a nivel cromosómicas, realmente. Laura, tienes la palabra. Gracias, muy buenas noches para todos. Pues quería acotar, gracias, profe. Quería acotar que considero personalmente que este trabajo de promoción y prevención tiene que estar muy ligado y relacionado o encaminado a enseñar también, más que hablar de sexualidad y de sexo, de formas de prevención como tal de un embarazo. Creería yo que es muy importante hablar de identidad sexual, de autoestima, de respeto, inicialmente, ¿no? Porque si yo le enseño a un chico, a un joven, a respetar su cuerpo, a conocer su cuerpo, antes de pronto pretender que conozca qué es una relación sexual o demás, que incluso en el proceso, pues, tengo la experiencia de trabajar en el área de la salud, de la promoción y la prevención, pues, no se aborda inicialmente. Entonces, creería que de pronto desde mi rol de psicólogo, esta sería como una estrategia muy, muy valiosa para tratar con los jóvenes, ¿no? Sí, claro, Laura, tienes toda la razón. De hecho, por eso cuando llegaba y mencionaba que dependiendo de la edad es la forma en la que se habla de educación sexual, porque no es lo mismo, por ejemplo, cuando es con niños, cuando es con adolescentes. Y también el enfoque de llegar y hablar sobre educación sexual no es el tema de, no, vamos a hablar sobre cómo es las relaciones coitales. No, tiene que ver con reconocer todos los elementos que asocian a la sexualidad. Somos seres sexuales por naturaleza. Entonces esa interacción tiene que ver con, por ejemplo, elementos de mi autoestima, de mi autoeficacia, de lo que es mi autoimagen. Básicamente decía el profesor por ahí, de los autos que uno llega a tener con respecto a sí mismo, con respecto a su entorno y con respecto a cómo interactúan con esas personas que están dentro de ese entorno. Muy bien. Bueno, entonces vamos a pasar otra vez a una parte un poco magistral y luego después vuelvo a abrir los micrófonos para ir ya concluyendo
lo que se genera de todo el espacio. Entonces, después de esa importancia que cada uno ha mencionado y que ha sido muy valiosa, conectamos con lo que es el tema de la relación entre factores de riesgo y factores protectores en el tema de la salud sexual. Yo les decía que esta ponencia que les traía preparado recopilaba información de investigaciones previas que había realizado. Bueno, entre estas se encuentra, por ejemplo, esta indagación que se tomó a partir de Hernán García y Walt en el 2019 y que apuntaba a todo lo que era el tema de reconocer aquellos elementos tan importantes para la sexualidad, para las prácticas sexuales. Y dentro de esas prácticas sexuales estaban todo lo que es el tema de que cuando no se conoce sobre la sexualidad, es más probable que las personas cometan errores, lo cual está cosas tan sencillas como explicarle a alguien cómo utilizar un preservativo, probablemente que no lo va a conocer, de que lo cortan con los dedos y que no lo hagan con la boca, que no lo carguen dentro de la billetera. Cosas tan sencillas como por ejemplo el tema de las pastillas anticonceptivas que se deben de tomar todos los días a la misma hora preferiblemente para mantener el nivel de efectividad a nivel de las cargas hormonal dentro del organismo. Hay personas que se les pasa, como por ejemplo el tema de la educación sexual es de llegar y conocer que el disfrutar el cuerpo y actividades masturbatorias está bien en la medida en que puedes también llegar a interactuar con otras personas, que no dependes únicamente de los ejercicios masturbatorios. Entonces es llegar y hablar sobre todos esos elementos que asocian o están relacionados con las prácticas sexuales y que apuntan entonces a un conocimiento y que cuando yo conozco puedo llegar y ejercer con conciencia, puedo llegar a tomar decisiones que van a ser provechosas para mí. Entonces de una vez entra la dualidad de si yo tomo decisiones conscientes y por ejemplo traigo a colación del ejemplo del compañero David, que él decía que por ejemplo no, la niña utilizaba o la mujer utilizaba una pañoleta. Yo había escuchado alguna vez una abuelita que mencionaba el tema de ciertas plantas que se dejaban a la luz de la noche, que le cayera el sereno y el chiflón, y que con la luz lunar entonces se lo bebía y con eso ya no iba ya no iban a concebir, cuando pues no es el caso. Entonces, a partir de ese desconocimiento, las personas pues están expuestas a, por ejemplo, embarazos no deseados, están expuestas, por ejemplo, al tema de tener o ceder a las relaciones sexuales cuando no están preparadas. Incluso aquí entro en detalle, por ejemplo, tú puedes haber iniciado tu vida sexual, tener una pareja estable, y si en un momento dado decides no estar preparada y dices, no, en estos momentos no me siento bien por diversos factores, estás en el derecho de poder decirlo y tu pareja lo tiene que respetar. Y entonces, que esta persona sea consciente de sus derechos, que sea consciente de su sexualidad, le permite también el llegar y tomar decisiones con mayor efectividad. Luego tenemos el tema de conductas que precipitan apariciones de enfermedades. Por ejemplo, dentro de este curso estábamos hablando sobre el tema del cáncer de cuello uterino en mujeres jóvenes y decían, no, pero es que hace ciertos años atrás la documentación decía que únicamente afectaba a mujeres adultas, cuando la realidad es que no. El cáncer puede llegar a afectar a las personas independientemente de la edad, simplemente tiene que ver con el tema de sus prácticas sexuales y el cuidado que hay asociado a ¿no? Igual que mencionaba el tema del PPH. Hay personas que son portadoras y por eso pues también es importante cuando se dan encuentros esporádicos hacer uso de métodos de barrera en complemento con otro tipo de método. O cosas tan sencillas como por ejemplo de que no se pueden utilizar dos preservativos. Y hay gente que decía, no, yo utilizo doble preservativo para tener doble protección, cuando no es el caso. Es un factor de riesgo hacer esa conducta. Y eso tiene que ver con elementos que te trabajan desde lo que es la educación sexual. Luego los factores protectores, entonces es como a partir de ese conocimiento yo puedo tomar decisiones conscientes de mí mismo, dar un autocuidado y que eso se refleja entonces en mi salud sexual, en mis hábitos de vida también. ¿Listo? Continuamos con la siguiente diapositiva que hablaba sobre lo que es la sexualidad desde la perspectiva de la salud pública. Y esa perspectiva de la salud pública se construye a partir de lo que menciona Domínguez, lo que menciona Zapata, Hernán García, Walt, González Habib, Rivas Espinosa y Casco.
Ellos apuntan entonces a lo que es el tema de problemas de salud pública. Aquí mencionamos, voy a mencionar a la UNAIDS. Esta cita es del 2020. La investigación se la terminé en el 2020. Esa cita apuntaba a que si ustedes escriben UNAIDS en Google, les va a salir los resultados a hoy por hoy. Y solamente para hacer una idea, y por eso lo puse de manera adrede, para que ustedes después lo puedan buscar, es que en el 2020 se reportaron 1.7 millones de personas que han adquirido el virus. Y 38 millones de personas viven con el virus. Y alrededor de 690.000 fallecen del virus del VIH. Y la gente dice, pero no, hoy en día, ¿quién se va a morir por el VIH? Ya el tema de los retrovirales está muy, muy sensibilizado. O sea, el tema de la adquisición, eso ya existen muchas campañas. Estados Unidos es uno de los países que invierte gran cantidad de dinero, dólares específicamente, en campañas para hablar sobre el tema del VIH y cómo prevenirlo. Y cómo cuando se adquiere llevar una vida sexual disfrutable, teniendo en cuenta pues lo que son las conductas que van a generar pues un factor de protección para sí mismo y para los demás. Luego se conecta, por ejemplo, con el tema de estudiantes de pregrado, que yo les había comentado que se había hecho una investigación en torno a esta temática, a esta población, y se hablaba sobre cómo influían las variables ambientales a la hora de tener conductas sexuales, como por ejemplo por presión social, de que no, es que los hombres tienden a ofamarse, a enorgullecerse de eso, no sé por qué realmente, pero pues ocurre, de que no, yo debuté, tuve mi primera relación sexual a los 12, 13 años, 14 años, y realmente lo hacen simplemente no porque se sientan seguros, sino por un tema de placer que es inherente. Los receptores de placer y de dopamina en los hombres son distintos a las mujeres, y también está por el hecho de que quieren formar parte de ese grupito dentro de su comunidad y caen o sucumben también a esa presión de llegar y querer no hacer esa situación o tener esas conductas. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, cuando se habla dentro de lo que es la educación sexual y se presentan casos de violencia en donde el hombre, por ejemplo, si es abusado, decide directamente no aceptarlo o no mencionarlo, no hablarlo, porque cree que su virilidad está asociada a ese encuentro. Cuando no es así, cuando si se hablara sobre educación sexual, se entendería que posiblemente porque se sido una víctima y no tienes por qué avergonzarte por eso. Entonces, dentro de lo que era ese estudio, apuntaba entonces a cómo se comportaban y también mencionaban que la población, independientemente de si estuvieran carreras de la salud o carreras de las áreas de ciencias sociales o carreras de lo que eran las ingenierías, la educación sexual está presente. Los chicos hoy en día saben sobre sexualidad, sobre educación sexual. El inconveniente radica es que no practican o no tienen prácticas saludables. El inconveniente está en que tienen parejas esporádicas, que no está mal, pero el inconveniente es que no utilizan preservativo, que no le hablan a esa pareja esporádica, pues de cierta parte de su historia sexual, y de hecho también está válido, ¿no? No van a hablarlo, pero sí es importante llegar y siempre hacer uso de un método de barrera, precisamente para prevenir cualquier tipo de infección de transmisión sexual. Luego siguen actitudes y conocimiento. Entonces, Hernán igual, pues hablaban sobre todo lo que eran factores de riesgo, el desconocimiento, que se menciona previamente en la diapositiva anterior, y el tema del impacto en la violencia sexual, que esto lo recopilo de una experiencia que se está dando hoy por hoy en el Centro de Operaciones Minuto de Dios, cuando se hablaba sobre los temas de violencia, los diferentes tipos de violencia que se reviven en el tema intrafamiliar, y de allí se resalta, por ejemplo, cómo se ejercen métodos de presión, como por ejemplo, ¿no? El marido que llega a la casa, al hogar, y le solicita a la pareja pues encuentros sexuales, y si le dice no, no lo podemos hacer, o sea, si usted no quiere, mi esposa, lo que yo voy a hacer es directamente ir donde las niñas, ir a centros
de prostitución, trabajadoras sexuales, precisamente para satisfacer esa necesidad, y luego va a tener relaciones sexuales con la pareja. Entonces hay doble tipo de afectación, ¿no? Por una parte está el tema a nivel emocional, en donde te está haciendo un chantaje emocional, en donde te está vulnerando todos tus derechos porque pues, está recurriendo a otros espacios en donde probablemente no utilice métodos de barrera para poderse cuidar, y que luego le puede llegar a traer infecciones de transmisión sexual, porque dentro de esa dinámica de pareja posiblemente este hombre llegue y le diga, no, usted no puede utilizar, yo no puedo utilizar condón porque yo lo siento más, o porque yo no lo disfruto igual. Entonces, básicamente puede llegar y tener parejas externas sin protección, y luego puede compartir o transmitir algún tipo de infección de transmisión sexual simplemente por esa decisión. Y dentro de su mismo desconocimiento, dentro de ese desconocimiento también, no solamente dentro de su sexualidad, sino de qué medios de acción o de qué rutas de acción poder utilizar, se debe de llegar a trabajar, y eso es un componente conjunto que se hace con diferentes instituciones, con diferentes entidades. Bueno, así, yo, por ejemplo, en este caso, con el Centro de Operaciones, me ha traído un componente de alegría el saber que es un lugar donde, a pesar de todas las necesidades que existen, no está dejado de diversas instituciones, y siempre traen un componente, un programa que los va a beneficiar y que tocan elementos claves para que las personas de esas comunidades pues van a ser conscientes de su momento y tomar decisiones que tienen que ver también con ese tema de autoestima y de autorreconocimiento. Luego, por último, tenemos lo que es la parte de estilos de vida y su conexión con la sexualidad, y que los estilos de vida apuntan entonces a un componente de área educativa, un componente social y familiar, un componente espiritual y un componente de autocuidado. Y Domínguez y Zapata entonces hacen una exhaustiva disertación también en torno a cada uno de estos 4 ejes, en donde los jóvenes, ellos lo hacen más que todo por jóvenes, tienen un rol bastante clave a la hora de vivir sus prácticas sexuales, y que es acorde al componente. Tú interactúas con tus amigos en función de tu historia personal, y dentro de tu historia personal entonces está cómo yo me cuido, cómo interactúo después dentro de con amigos, con mis compañeros de curso, cómo manejo, por ejemplo, el estrés cuando estoy cumpliendo con actividades educativas o cumpliendo con actividades laborales, ¿no? Y ese manejo de estrés, por ejemplo, puede estar derivado en llegar y decir, no, yo me desestreso, entonces termino una jornada laboral, voy de farra, rumbeo, veo a una nena bonita, veo a un chico bonito, tomamos una cerveza, nos vamos, complementamos y rematamos en otra parte. Entonces, ven que esa conducta estaría dentro de su normalidad, y dependiendo de ciertas variables ambientales, como por ejemplo, se han consumido sustancias psicoactivas, como por ejemplo el tema de cómo disfruta su sexualidad, hacen uso o no de preservativos, hacen uso de hablarle, de comentarle antes de a la pareja, o en este caso la pareja esporádica, pero aún así, la pareja esporádica con la que va a tener ese encuentro. Entonces, a eso es a lo que apunta ese último elemento del estilo de vida, y cómo dentro de ese estilo de vida yo reflejo una interacción con el otro. Y con eso, entonces concluiríamos la parte más magistral, que creo que me alcancé a expandir un poco. Ofrezco disculpas, maestro Oscar, pero pues es bastante chévere poder llegar a hablar todos esos elementos, y luego sí concluir pues con este espacio de otra vez de abrir micrófonos para todos. Hasta las 8. Entonces, pues, no sé quién quiera levantar la mano o quién quiera participar. Maestro, al contrario, estamos súper de tiempo porque hasta las 8. Es que faltan 8 minutos. Si empezamos a hablar, normalmente se extiende. Vale, maestro, muchísimas gracias. Como lo dice el maestro Carlos Arturo, abrimos micrófonos. Si hay alguna apreciación, comentario adicional de lo que magistralmente en esta masterclass pues se nos ha compartido el maestro Carlos Arturo Gutiérrez Suárez. Dina Marcela. Profe, la importancia del buen uso
como de la buena explicación como tal, de hablar a los jóvenes de la importancia de la planificación para no traer embarazos no deseados. Porque mire que hay muchos mitos en los cuales todavía se creen y uno escucha cosas que pues uno se queda como sin palabras, como por decirlo así, de que de las creencias que se tienen como tal y que no planifican como se debe ser, profe. Esa es como mi apreciación de dar un buen uso a los métodos de planificación. Claro, Lina, sí, de hecho es algo muy importante que se debe llegar a trabajar, cómo se debe sensibilizar a las personas para hacer un buen uso, porque el conocimiento puede que hoy en día ya se tenga. Los jóvenes, hoy por hoy, por ejemplo, en esa investigación dio el resultado, eran como alrededor de 525 estudiantes a la muestra, y ellos conocían todos los métodos de planificación, referían, se les aplicó una prueba sobre conocimiento que era la prueba ESI, y ellos respondieron correctamente a cada uno de esos elementos, tenían un nivel alto de conocimiento, independientemente del semestre en el que estuvieran. Donde presentaban falencias era a la hora de tener esas o ejercer esas prácticas sexuales, porque el conocimiento lo tenían, lo que no tenían era la disposición de tomar ciertas acciones a la hora de ejercer su sexualidad. Bien, ¿quién más quisiera hablar? Profe, buenas noches. Buenas noches, Jessica. No, profe, Angie. Ah, Angie, no es que no apareces. Pues, profe, yo digo que aparte de, o sea, de centrarse uno como en decir, bueno, sí, hay que informar a los jóvenes, pues también hay que hablar también del tema de los papás, ¿no? Porque, o sea, todo comienza es en la casa. Entonces, listo, ahorita usted a los jóvenes los informa y eso, pero entonces los papás igual, porque es un ciclo que igual va a seguir presentándose. Entonces es también importante que los papás se instruyan en esos temas, de que dejen pues como tantos tabús con respecto al tema de la sexualidad y que más bien se interesen por informarle a los hijos en vez de esperar que sus hijos aprendan, no sé, de pronto en el colegio, en algún tipo de taller o que aprendan por amigos de amigos, que es lo que sucede casi que la mayoría de las veces. Sí, es correcto, Angie. De hecho, eso formaba parte de uno de los mitos que más arraigaban ese desconocimiento en lo que era educación sexual, ¿no? El llegar y decir, no, los papás ven la sexualidad como de que no, los van a incitar a tener prácticas sexuales cuando no es el caso. De hecho, hablar sobre sexualidad hace que, y de hecho hay estudios al respecto, que las personas entre más conozcan sobre estén expuestas a educación sexual, su inicio sexual ocurre por ejemplo, en adultos jóvenes, más tarde. ¿Por qué? Porque ellos entienden que el iniciar la sexualidad requiere toda una responsabilidad erótica y afectiva de la pareja. Y tienen que llegar y conectarlo con, bueno, con mi proyecto de vida. Yo estoy en estos momentos de acuerdo para iniciar mi vida sexual. Y por eso hay ocasiones donde las personas dicen, no, yo por ahora no lo inicio, me abstengo, no porque no lo quiera disfrutar, sino porque responsablemente no quiero hacerlo porque no ha encontrado, por ejemplo, una persona con quien poder conectar de esa manera y vivir la sexualidad de esa forma. Coordinadora Lucy Tamara, bienvenida. Bueno, muy buenas noches para todos. Yo creería que esta masterclass nos muestra, en principio, pues, un panorama que es una realidad, bueno, tan tangible, desde los resultados de una investigación. Ver finalmente que aquí se reitera que estamos frente a unos elementos que tienen mucho que ver con una cultura, con la cultura definitivamente de vivir la sexualidad y la sexualidad en pareja de manera responsable, que ya no tiene nada que ver con el que se conozca, porque los resultados de su investigación y otros estudios siempre o en muchos de ellos han dejado claro que el problema ya no es, por lo menos a nivel de esta época, no tiene mucho que ver con el desconocimiento, o sea, es decir, ya no es ese elemento, sino que tiene que ver con las propias prácticas, ¿no? Y cuando uno mira ese panorama, dice, bueno, pero mire, es que las prácticas sexuales están tan unidas o están tan vinculadas
al criterio cultural. Nosotros no podemos desconocer que nosotros aún vivimos en una sociedad donde impera mucho el poder, en este caso, eso lo que nosotros en algún momento conocimos como el machismo, pero que no es otra cosa sino todavía el ejercicio del poder en manos del hombre, de esa sumisión por parte de las mujeres y todos esos elementos que usted ha descrito y que seguramente forman parte esos robustos resultados, ¿no? Que tienen que ver con esa afectación económica, con esa misma afectación familiar, la estabilidad, o sea, todos esos elementos. Yo creo, profesor Carlos, y para todos, que esta masterclass primero que ha sido muy ilustrativa, pero por otro lado es un llamado a todos, es un llamado que en el fondo nos hace reflexionar y sobre todo a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes y no tan jóvenes, porque yo también incluso creo que todos tenemos que reflexionar en función de cómo definitivamente tenemos que empoderarnos, mujeres, hombres y demás, y poder ejercer una sexualidad responsable, libre y responsable, que, esa, que esas prácticas que siempre fueron incluso al margen, escondidas, de achacarle que el desconocimiento, de los embarazos no deseados y todo lo demás. O sea, tenemos que avanzar en eso. Hay ya el otro lado del mundo o parte del otro lado del mundo. Europa es un ejemplo vivo de eso. Entonces, lo que lidian con otros problemas, ¿no? Con otros problemas en relación con la sexualidad, pero que definitivamente el objetivo aquí siempre será encaminar y buscar todos los mecanismos que nos permitan ir hacia unas prácticas sexuales cada vez mucho más responsables, para nosotros mismos y para todos. Vale, coordinadora, muchísimas gracias. Excelente trabajo y excelente espacio, que me encanta lo hecho el día de hoy. Vale. También pues que antes de finalizar con el encuentro me gustaría escuchar a dos personas, tanto a David Vargas como a Shirley Gutiérrez. Creo que ambos estuvieron levantada la mano, entonces no sé quién de los dos le gustaría iniciar, si David, porque recuerdo que David lo abrió al principio, luego la volvió a bajar, luego lo volvió a subir, y Shirley que ahorita la bajó. Entonces por orden, si quieren pasamos con David. Sí, primero agradecer por este espacio muy importante y recoger dos cosas que considero vitales en pleno 2022 y más que ayudarles o preocupar a los jóvenes, es un llamado como a las entidades, como a la familia, a la escuela, a los entes gubernamentales, porque es que hoy en día nuestros chicos, pues la información acerca de todos los temas en la sexualidad lo tienen ahí en la mano. En internet encuentran todo, si uno se pone a ver o mirar el contexto de los chicos, las series que ven, todas van girando por lo regular en torno a los temas de la sexualidad. Entonces, las entidades, la familia, la escuela tiene que coger todas esas herramientas para ayudarle al chico a clasificar esa información y a ir construyendo desde unas bases científicas un proyecto de vida en torno a una sana sexualidad, dejando también o llevando al chico desde esos mitos que se traen familiares, culturales, y explicarlos desde una bases científicas para que el mismo chico sea el que construya su conocimiento y diga, venga, es que realmente el usar piedra lumbre o un trapo rojo no es verdad porque me va a traer estas consecuencias físicas, realmente no me va a proteger de un embarazo. Entonces llevarlos a los chicos a que confronten todos
esos saberes culturales con la realidad y con las bases científicas. Entonces sí es un llamado de atención más para esas entidades. Vuelvo y repito, la escuela, la familia juegan un papel muy importante y los entes gubernamentales. Y nada, profe, agradecerle por este espacio. Yo creo que es muy significativo y enriquecedor porque se va construyendo una red de saberes entre todos los participantes. Claro, David, de hecho es un excelente aporte y sí, ciertamente se va construyendo una red entre todos, tal cual. Shirley, te escuchamos. Sí, profe, pues digamos que en cierta forma apoyo lo que acaba de argumentar el compañero, pero digamos que lastimosamente, aunque ya la información está disponible y está al alcance de todos, porque digamos, yo ahorita estoy haciendo mis prácticas en una institución educativa y precisamente dialogamos de eso porque es súper necesario en los proyectos de educación sexual en las instituciones, que hablábamos con el señor rector de que pues ya los chicos ahora tienen, digamos que más información acerca de lo que es la sexualidad, de incluso que sus padres. El problema en que radica en que, por ejemplo, muchas personas no alcanzan a poder separar lo que tiene que ver sus estigmas frente a la sexualidad con lo que tiene que ver el ámbito profesional. Por ejemplo, eso es digamos que un componente que que ha generado dificultad en mi campo de práctica es el que los docentes no puedan separar sus creencias, su forma de ver la sexualidad, su moral, su ética, ¿sí? Del ámbito profesional y cómo le están transmitiendo esa información a los adolescentes, ¿sí? Desde ese punto me parece que deberíamos trabajar todos en eso. Por ejemplo, yo soy cristiana y obviamente hay cosas en las que digo, bueno, no concuerdo con este estilo de vida o sí, muchas cosas, pero yo no puedo mezclar eso que yo pienso o eso que es mi formación personal y moral y juntarlo en el ámbito profesional y tratar de, por decirlo así, estigmatizar o tratar de satanizar algunos conceptos acerca de lo que es la sexualidad, porque caeríamos en el error de desinformar. Y ese es digamos que el agente más, digamos que problema, por decirlo así, que está afectando a tantas instituciones. Por eso es que vemos embarazos en niñas de 14 años, 13 años, porque eso se está haciendo más común por el mismo miedo, por el mismo tabú dice, es que de no consultar antes de todas las consecuencias. Y bueno, diría yo, desde mi perspectiva personal, un embarazo es lo más barato que se puede sacar uno tras una relación sexual irresponsable, porque pues tenemos también lo que tienen que ver las enfermedades de transmisión sexual, que pues obviamente es una carga que se lleva para toda la vida y que afecta tanto el bienestar físico como emocional de la persona. Entonces, pues me parece muy importante, pero creo que es un trabajo que se debe hacer de forma, yo creo que muy personal también. O sea, yo personalizarme de eso, que es de la realidad, de un contexto real que se vive diariamente y llevarlo al ámbito profesional, diría yo. Claro, Shirley, sí, buscar el ejercer actividades sin sesgo, ¿no? No llevar el sesgo preconcebido como individuo, sino simplemente llevar toda la información desde la disciplina profesional y disciplina científica que fundamentan a la psicología. Pues tienes toda la razón. Claudia, tienes la palabra. Hola, profe, buenas noches, compañeros. Profe, yo que me desempeño en el área de la salud, ¿no? Y vos tocabas anteriormente un tema muy importante. En pleno siglo XXI se está normalizando mucho el tema de las ETS, ¿sí? De las enfermedades de transmisión sexual. Por ejemplo, he escuchado y lastimosamente he escuchado de profesionales también del área de la salud comparar un VIH con una hipertensión o una diabetes. No, pero eso tiene tratamiento. O sea, es algo que la verdad no sé qué, o sea, cómo van a hacer una comparación de esas y más aún personas que saben del tema. Por otro lado, la parte del tabú, independientemente de que por redes sociales, por los medios de comunicación, por todo eso se consume pues mucha publicidad que conlleva a sexualidad, ¿sí? Independientemente de eso, existe mucho tabú actualmente. Por ejemplo,
En el colegio en el que yo realizo mis prácticas, ahí no se puede hablar de sexualidad. O sea, eso es una aberración contra Dios, contra todo el mundo. Pues es un colegio católico, ¿no? Entonces, no se puede hablar de eso. Incluso hay niñas embarazadas, pero es una aberración tanto para los administrativos de colegio como para los padres de familia. Entonces, lo han tocado mucho los compañeros y vuelvo y le reitero, yo creo que es un trabajo que viene desde casa, ¿sí? Si desde casa, pues, no se les habla, no se les orienta, no se les enseña, pues, no se les hace que tengan como esa responsabilidad en el momento, pues, que vayan a tener sus relaciones sexuales, porque tarde o que temprano las van a tener. Entonces, yo creo que el trabajo es un poco más complejo, ¿no? Yo considero, pues, que es más como educación, pero, pues, inicia desde casa. Gracias, profe. Vale, Claudia, sí. Todos los aportes han girado en torno a una misma perspectiva, ¿no? Al tema de realizar los ejercicios con ética, ejercicios profesionales basados en lo que es la disciplina científica y disciplina profesional, precisamente para poder llegar a impactar positivamente en las diferentes poblaciones donde se encuentran. Y que también es necesario ese reconocimiento de factores ambientales, como los que mencionabas, a nivel cultural, a nivel religioso, a nivel contextual, que influyen directamente en cómo se ejecutan esas intervenciones con comunidades. Eso es algo muy importante y que se debe de tratar de reconectar realmente el tema de la sexualidad y dejar de lado tantos mitos que pueden llegar a perjudicar significativamente a la población, ¿no? Por diferentes componentes, ya sea por embarazos no deseados o por el tema de infecciones de transmisión sexual o por el tema del impacto que trae la sexualidad o ejercer prácticas sexuales sin tener elementos tan claves como esa autoestima, como ese sentirse a gusto, o por ejemplo casos en donde personas utilizan la sexualidad o los encuentros sexuales como un medio de escape a cualquier componente. Entonces, por eso es tan importante que los profesionales que ustedes están formándose para ser psicólogos, lleguen con excelentes intervenciones, que lleguen con fundamentados precisamente en lo que es la ciencia, en lo que es el método científico directamente para lograr generar grandes impactos. Bueno, yo creería que incluso nos pasamos, profe Oscar. Ofrezco disculpas, ya son las 8:10. Maestro, Tengo entendido que era hasta las 8. Estos son los resultados de cuando una temática supera la expectativa. Es así de simple. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Dios quita, vamos a ver que abrir estos espacios hasta las 9. Muchísimas gracias a todos ustedes, en nombre de nuestro señor rector, el ingeniero Jorge Darío Higuera Berrío, y de toda la comunidad académica que hace parte de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto Rectoría Santanderes. De todo corazón, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Muchísimas gracias al maestro Carlos Arturo Gutiérrez Suárez, que además de ese perfil tan impresionante que tiene, demuestra lo versátil y lo que maneja la perfección esta temática. Por eso es que es un maestro. Y es hoy nuestro consultor experto en esta masterclass. Maestro Carlos Arturo, de corazón, muchísimas gracias en nombre de Luisita Mara, en el mío. Pues gratitud enorme y que sea esta la primera de muchas aceptaciones que usted por favor nos confirme para poder acompañar. Que así sea. Sí, no. Gracias, Oscar, por el espacio. También agradezco a la coordinadora Tamara porque pues me lo mencionó, tenía algo de nervios al llegar y decir sí voy a aceptarlo, ¿no? Y pues al final dije, no, ¿qué cuentas? Vamos a lanzarnos y pues fue bastante chévere. No, de verdad que sí, excelente espacio, Oscar, de verdad que todo nuestro agradecimiento porque bueno, tú eres el artífice también de todas estas estrategias que finalmente le abonan a la gestión de investigación y a los procesos formativos en investigación y nos unen como cultura en el aspecto de la investigación como Rectoría Santanderes. De verdad que gracias. Y yo me siento honrada de que tú siempre tengas esta disposición conmigo y
y con todos, pues. No, claro que sí. Una feliz noche. Que descansen. Igualmente, feliz noche para todos los presentes. Feliz noche para todos. Feliz noche. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias.